Bienvenidos una vez más a un podcast muy importante, en el que se abarcará el tema de la Guerra Civil Española. En este hablaremos de varios subtemas como el alzamiento de las zonas, la división entre las dos zonas, la batalla de Madrid y el final de la guerra, entre muchos otros más. Yo soy Majo Pérez. Y yo soy Itziar Cuadra. Antecedentes. Los antecedentes en España, por los años 20, existía una gran debilidad política, conflictividad social debido a la guerra del Rif. Un grupo de militares conocidos como los conservadores decidieron levantarse contra la República. Existían dos bandos, conservadores dirigidos por Eduardo Dato y el Partido Liberal dirigido por Manuel García Prieto. Tras el asesinato de Dato, Manuel Allende de Salazar le sucedió en el puesto. En marzo de 1922 se nombró a Prieto como presidente del gobierno. Los obreros y los republicanos protestaron, pero fueron acallados por la censura y la represión. Se suspendió la Constitución y se disolvieron los partidos políticos. Este directorio militar dio paso a un directorio civil, restableciendo el cargo de presidente del gobierno. Siguió la guerra del Rif en Marruecos y después de varias operaciones militares y el acuerdo con Francia, tuvo un lugar en el desembarco de Huecas y la rendición del Abd el-Krim en 1927. Con la dictadura hubo grandes reformas administrativas y políticas, mejorando la economía y las infraestructuras. Pero el sistema entró en crisis, hasta que en enero de 1930 el rey obligó a Primo de Rivera a renunciar. En las elecciones municipales de 1931 triunfan los partidos republicanos y se establece la Segunda República Española, acabando así la restauración borbónica al reino de Alfonso XIII. Se formó un gobierno provisional y se aprobó la Constitución de 1931, iniciándose las primeras reformas. Los republicanos, los ganadores de las elecciones regionales del 12 de abril, proclamaron la República el 14 de abril de 1931. El rey Alfonso XIII deja España con los honores militares. Una constitución democrática entró en vigor cuando la izquierda se lleve las elecciones en junio. El 29 de octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera funda la Falange, que fue un partido político español de ideología fascista y nacional sindicalista. Esta organización predica la constitución de un Estado nacionalista. Usted, comandante, a la mayor brevedad se informará del posible repliegue sobre estos tres puntos. Sí, mi general. Quiero todos los detalles sobre comunicaciones, alojamiento, redituallamiento. Usted ya sabe. Sí, mi general. La división de las dos zonas. A sus órdenes, mi general. El fracaso parcial del golpe llevó a la división del territorio en dos zonas al inicio de la guerra. La zona nacional contaba con las reservas de cereal, ganado de Castilla y Galicia y las minas de carbón Leones y de Rinotinto de Huelva. Ante todo, tenía un ejército mucho más preparado, que contaba con las divisiones íntegras en Castilla, Galicia, Andalucía, sobre todo con el ejército de África, la Legión y los regulares. Estaba formado por fuerzas políticas derechas: Falange Española, Carlistía de función tradicionalista, el Bloque Nacional, miembros de la Confederación Nacional Española de Derechos Autónoma y Nacionalística de la Liga Regionalista. Además, este bando contó con el apoyo oficial de la Iglesia Católica. En la zona republicana quedaron comprendidas las regiones industriales y contaba con el trigo de la Mancha y los productos de la huerta levantinas. Este bando estaba conformado por las fuerzas políticas izquierdistas: Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, Partido Comunista de España, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña. Los dos bandos que participaron en la Guerra Civil Española fueron el bando republicano, apoyado por los soviéticos, y en menor medida por Francia y México, y el bando sublevado, o también llamado el bando nacional, que recibió ayuda de Italia y Alemania. La guerra la ganaron los nacionales, dirigidos por Francisco Franco, el 1 de abril de 1939, y a partir de ese momento se abolió la República y todas las libertades conseguidas hasta entonces. España dejó de ser un país democrático y Franco se otorgó el título caudillo de España, es decir, él tenía todo el poder y solo responsable de sus actos ante Dios. Su sistema de gobierno fue una dictadura, no había libertad, ni elecciones, ni partidos políticos. Franco llegó a mandar durante 36 años.
desde 1939 hasta 1975. La mayor parte del ejército hoy es republicano y Falange Española también. Añada usted. El alzamiento militar no puede llevarse a cabo bajo la bandera monárquica. O sea, la roja y guarda. El futuro directorio militar se comprometerá a no cambiar el régimen republicano. Inicios del lanzamiento. Es un hecho la separación de la Iglesia y el Estado, así como la libertad de cultos y el respeto por todas las religiones. Vamos a la disolución de los partidos políticos, incluso de los que cooperen en el alzamiento militar. El alzamiento militar, que daría paso a casi 3 años sangrientos de guerra civil, se inclinó de improviso en Melilla el 17 de julio de 1936, pero para que este se produjera hizo falta la convivencia de grupos de presión política, económico y la ayuda del ejército. Ese día los principales levantamientos tuvieron lugar en Andalucía. Los militares más conservadores del ejército se levantaron contra el gobierno de la República. El alzamiento comenzó antes de lo planeado en Melilla. Pronto se extendió en Tetuán y Ceuta, donde el coronel Juan Llagué se apoderó de la ciudad sin disparar un solo tiro. Prácticamente todo Marruecos español estaba en manos de los rebeldes antes de que Franco se pusiera en manos de las tropas sublevadas. Al día siguiente, el 18 de julio, el levantamiento se extendió en la península y en Madrid, el mismo día, la sublevación aún no se había producido. Coronel Muñoz, preséntese inmediatamente. ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes son esos paisanos? ¿Qué hacen aquí? Significa que también nosotros estamos con el movimiento nacional, que estamos sublevados, como el general Queipo de Llano en Sevilla y el coronel Cascajo en Córdoba. Coronel Muñoz, caballeros, depongan su actitud. ¡Es una locura! Coronel Muñoz, usted y todos los oficiales que le secunden quedan arrestados. Ya está bien, Campín. No diga tonterías o le dejo seco. Ahora pregunto yo, ¿con quién está usted? ¿Con nosotros o con la... Con la República. Está bien. ¡Teniente! A sus órdenes, mi coronel. Conduzca bajo escolta al general a la comandancia militar. ¡Vosotros 4! Luego nos veremos, Campins. ¡Prevengan! ¡Media vuelta! ¡De frente! Las fuerzas políticas de izquierda en la provincia de Murcia condenaron el golpe del Estado entre el 17, 18 y 19 de julio de 1936. El Comité Providencial del Frente Popular en Murcia realizó un llamamiento a sus partidarios en defensa del gobierno de España, mantener más estrecha unión, permanecer atentos y vigilantes a los movimientos de nuestros enemigos, que son los de España y los de la República. El 19 de julio, Barcelona, que hasta entonces había permanecido tranquila, dio un revelo a Andalucía en cuanto a la gravedad de la situación. El general Fernández Gurriel tomó el mando de la sublevación en la capital catalana a la espera de la llegada de su verdadero jefe, el general Manuel Godet. La rebelión fracasó en la mayor parte de Asturias y Vascongadas, Cantabria, la mitad de Aragón, Cataluña, la mitad de Extremadura, Madrid, Castilla la Nueva, Valencia y Murcia. Los sublevados controlaban el noroeste y el mesete norte, el Rif, los archipiélagos, y el gobierno mantuvo bajo su control las principales ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, la meseta del sur, el Levante y Andalucía. El triunfo y el fracaso, parecía el golpe de Estado, provocaron el estallido de la guerra civil. Las milicias obreras acordaron el cuartel de artillería y se hicieron con el control de la ciudad con patrullas armadas en las calles. En Lorca, las milicias obreras rodearon el cuartel de la Guardia Civil y detuvieron a los líderes locales de la Falange. Frustraron así los planes de la sublevación de las fuerzas de seguridad y los falangistas.
El gobierno de España respondió al golpe de Estado con una alusión de los españoles sobre el golpe del Estado, la disolución de las unidades sublevadas, la destitución de los oficiales rebeldes y la declaración de faciosos para los protagonistas del golpe de Estado. La guerra civil era un hecho. En el resto de España, el 19 de julio se produjeron victorias y derrotas para la República. En Oviedo, la ciudad parecía ganada para el gobierno, pero el coronel Antonio Aranda convenció a los mineros para que abandonaran la ciudad en dirección a Madrid y por la tarde se declaró partidario de la rebelión. Pero todo el resto de Asturias era republicana y pronto se encontró aislado, aunque pudo resistir el asedio de los mineros engañados. En Santander, la ciudad se mantuvo tranquila y leal a la República. El 20 de julio, mientras Mallorca había sido asegurada por los rebeldes, Menorca se declaró republicana. En Galicia la lucha empezó también ese día. En La Coruña, los trabajadores se encontraban desarmados y los militares no tardaron en ganarse la ciudad para el alzamiento. La falange local, con su dirigente Manuel Edilla al frente, fue útil para el resultado del final de la lucha. El 21 de julio se podía ya trazar una línea aproximada que dividía las zonas donde había triunfado la rebelión de aquellas donde había fracasado. La rebelión fue derrotada en 5 de las 7 principales ciudades de España. Las principales zonas industriales quedaron en poder de la República, pero las más vastas zonas agrícolas del país, apoyadas por campesinos conservadores, quedaron en manos de los rebeldes. El avance nacionalista durante los primeros meses de la guerra. Tras la muerte del 21 de julio, en un accidente de avión, el general Sanjurjo viajaba hasta España. Es el general Franco quien encabezaba el movimiento. El 1 de agosto, Léon Blum, gobernador francés, propone a los países europeos un pacto no intervención en el conflicto español, con el fin de evitar una guerra más general. Firmando unos días más tarde el pacto, no será respetado por todos ellos. Alemania e Italia enviarán armas y hombres para fortalecer a los nacionalistas sublevados, mientras que la URSS les proporcionará medios importantes de defensa a los republicanos. Además, numerosos voluntarios de diferentes países formarán lo que se conocieron como las Brigadas Internacionales para ayudar al gobierno republicano en crisis. Desde Andalucía, poco a poco van avanzando las fuerzas nacionalistas para intentar unir sus dos frentes, el del norte y el del sur. Esto se le conoce como la campaña de Extremadura, cuyo fin tiene lugar el 14 de agosto de 1936, cuando las zonas maures y el ejército africano se apoderan de Badajoz. Esta victoria hace que las zonas nacionalistas del norte y del sur reaccionen y ganen confianza y fuerza. Además, tomar Badajoz significaba que todas las regiones fronterizas con Portugal pertenecían a los nacionalistas, lo que les facilita el abastecimiento de armas y municiones. Una vez logradas unidas ambos frentes, se inicia el avance y el asedio de capital. Los nacionalistas llegan a las puertas de Madrid, pero el 8 de noviembre comienza la batalla de Madrid. Conforme avanzan los días, los sublevados son incapaces de tomar Madrid y las fuerzas republicanas, el ejército popular, consiguen rechazar los asaltos franquistas. La batalla de Madrid. El 17 de julio del año 1936 se producía un levantamiento militar de ideología ultranacionalista en el centro del ejército de Marruecos. El golpe de Estado se extendía a las pocas horas del cuartel de las Islas Canarias a la Cádiz, donde llegó un tabor de regulares, batallón de tropas indígenas marroquíes, y a la quinta bandera del tercio de la Legión. El día 18, los medios del poder habían asaltado en todas partes o estaban a punto de asaltar. Las 8 regiones militares, la Comandancia Librada de Asturias y los Baleares siguieron el camino de las Fuerzas Armadas de Marruecos y Canarias el día 17. El hecho final, salieron a la calle y proclamaron el estado de guerra dependió de cada siglo de diversos factores.
El golpe del Estado triunfó por encima de la Sierra Guadarrama. Sin embargo, este ejército carecía del empuje y la experiencia de las tropas de Marruecos, además de tener importantes problemas de aprovisionamiento. Mientras en el sur, Queipo de Llano imponía violentamente el triunfo nacionalista en Sevilla, esperando la urgente ayuda del ejército de África. Los días siguientes, el 17 de julio, sirvieron para armar las columnas africanas, las de la muerte. Parte del ejército permanece fiel al gobierno democrático, pero en muchas ocasiones los mandos titubean y la población civil se encarga, mal pertrechada e incluso parcialmente desarmada, de la defensa de la ciudad o de su pueblo. En Madrid hay cierto desorden y un primer momento son pistoleros proinsurgentes los que toman las calles principales y los edificios más accesibles a sus propósitos, disparando abiertamente a la población, con el objetivo de extender el terror y así ablandar a la salida de las tropas de sus cuarteles y evitar lo que posteriormente sucedería. La batalla del Ebro. En el verano de 1938 ya había transcurrido un año de la Guerra Civil Española. La situación para los ejércitos de la Segunda República eran sumamente comprometidas. El desastre de Teruel y la posterior ofensiva de los ejércitos de Franco había dividido en dos zonas republicanas en Vinaroz. Había que tomar una decisión rápidamente, porque en el verano de 1938 todavía se pensaba en la victoria de los republicanos. Una vez caído Teruel y dividido el territorio republicano, Negrín necesitaba un gesto. Tenía que animar a sus tropas y países aliados. Las pérdidas de la batalla de Teruel y de la Alfambra habían sido importantes, pero todavía quedaban efectivos y el presidente Negrín y su jefe de alto Estado Mayor, el general Rojo, decidieron tomar la iniciativa y presentar batallas a los nacionales en un frente establecido por el río Ebro, desde Masquineas hasta Amposta. El general Vicente Rojo reunió a sus mejores comandantes comunistas del mítico Quinto Regimiento, ahora el ejército del Ebro, Modesto, Lister y Etevino Vega, y les entregó las órdenes. Había que avanzar, que había que lanzar una gigantesca ofensiva al sur del Ebro y tomar Gandesa. Todo se va a decir en una batalla del Ebro. Negrín estaba dispuesto a arriesgar todo. La República iba a poner en juego durante la batalla del Ebro una inmensidad de medios y soldados. Iba a tener un lugar la mayor batalla que jamás ha ocurrido en el territorio español. Cerca de 200.000 soldados se iban a enfrentar en una terrible batalla de desgaste. Se contaba con las mejores divisiones de dos ejércitos. La batalla del Ebro se considera la batalla más trascendente de la Guerra Civil Española. Los republicanos fracasaron finalmente en su ofensiva y ante que todo fuera peor, decidieron retirarse y repasar el Ebro por donde habían iniciado la ofensiva. Cuando las tropas de Lister abandonan la orilla derecha del Ebro, cubierto por las divisiones en Tangueña, la imagen es dantesca. Ya era evidente que se perdía la guerra civil y también la Segunda República. La batalla del Ebro fue mucho más que una simple ofensiva del ejército del Ebro sobre el cuerpo del ejército marroquí del general Yagué. Los recursos que perdieron los republicanos en la batalla del Ebro, ya que nunca se volvería a recuperarse. Después del Ebro, los republicanos retrocedían ante todas las tropas nacionales hasta su rendición final. Ya nunca más volverían a tomar la iniciativa. La derrota del ejército republicano en la batalla verificaba el final de la guerra civil, con excepción de Negrín. Ya muchos miembros del gobierno vieron inútil continuar con el horror de la guerra. Azaña, Basterio, Prieto, Rojo, etc., después de la batalla del Ebro, consideraron absolutamente absurdo abstener a la guerra civil con la intención real de enlazar con la Segunda Guerra Mundial. Sobre el terreno quedaron cerca de 100.000 bajas, la mitad de cada ejército, 15.000 muertos diseminados por toda la batalla, imágenes sobrecogedoras, aviones derribados, tanques destruidos. La batalla del Ebro pasará a la historia como la mayor y más sangrienta batalla de la historia de España. El mayor horror de toda la historia de España, su guerra civil, con 300.000 muertos, y en el recuerdo de todos los españoles de la batalla del Ebro. Ese 25 de julio de 1968, cuando dos inmensos ejércitos de Negrín y Franco lucharon, chocaron y murieron. El fin de la guerra.
El 23 de diciembre de 1938, los franquistas lanzan la ofensiva final contra Cataluña. El camino hasta Barcelona está totalmente despejado para los nacionales y no tardará en empezar su ofensiva para tomar la ciudad. La fuerza republicana intenta tomar medidas contra esta, enviando al 5º Cuerpo del Ejército Lister para intentar detener el avance de las tropas del Franco. Lister pudo detener el avance nacional durante 15 días, pero las fuerzas de las tropas nacionales eran superiores y el 3 de enero tuvieron que retroceder. El frente en el sur de Cataluña estaba roto y tuvieron que retirarse. Desde Valencia, por mar, se intentaron enviar unidades de refuerzo, pero ya era demasiado tarde. Barcelona se convierte en un caos y son muchos más los que decidieron abandonar la ciudad. Todos los puestos fronterizos de los Pirineos reciben largas filas de refugiados, civiles y combatientes que huyen de la probable futura represión nacionalista. Más de 400.000 personas van a pasar a Francia. El gobierno republicano tuvo que huir a Gerona ante el sitio de la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona, algunos comunistas trataron de resistir la ofensiva nacionales mediante barricadas, pero pronto se comprobó que la situación era inevitable y que toda resistencia era inútil. El 26 de enero las tropas de Franco toman Barcelona y el 5 de febrero tomará la ciudad de Gerona. El 28 de marzo cae la ciudad de Madrid sin resistencia alguna. En los días siguientes caerán las últimas capitales de provincia que mantenían en poder la fuerza republicana. El 29 de marzo caen Ciudad Real, caen Cuenca, Albacete y Almería. El 30 de marzo Alicante y Valencia. Y las últimas ciudades en caer serían Murcia y Cartagena, el 31 de marzo. El 1 de abril de 1939, Franco publica Lancónico, comunicado de victoria. La guerra ha terminado. Es el fin de una guerra civil de 3 años que costó a España cerca de 400.000 muertos y otros tantos exiliados. La guerra civil española, como tal, había concluido, pero además también se produce el fin de la República Democrática de los Trabajadores de todas las clases, nacida en 1931. Si esclavo he de ser, prefiero caer. Sangre obrera que se vierte con raudales de pasión. Tu semilla es pura y fuerte, pan de sangre y de ¿Y qué les pareció la información? Espero que les haya gustado y les recalcamos, yo soy Majo Pérez. Y yo soy Itziar Cuadra. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar nuestro podcast. Hasta la próxima. Bye. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.